¿Y si te dijera que tenemos en nuestras manos un informe sobre la próxima gran crisis financiera, pero escrito antes de que ocurra? Pues eso es justo lo que vamos a analizar hoy. Es un experimento mental fascinante de Citrini Research, un memorándum como si estuviera escrito en el año 2028, que analiza una crisis que en teoría todavía no ha pasado. El objetivo, entender los riesgos que ya se están cocinando hoy. Y aquí está la pregunta clave de todo este asunto, y la verdad es que da un poco de vértigo. La idea de que todo este subidón que tenemos con la inteligencia artificial resulte ser correcto, pero que el resultado final para la economía sea paradójicamente malísimo. Vamos a ver cómo podría pasar algo así. Bueno, pues imagínate por un momento que estamos en junio de 2028. El panorama es desolador. El paro está por encima del 10%, una cifra que pilla a todo el mundo por sorpresa. Y la bolsa se ha desplomado casi un 40%. Este es el clímax de la llamada crisis global de inteligencia. Ahora vamos a ver cómo se llegó a este punto. Y lo más fuerte es que todo este desplome ocurrió en apenas 2 años. Así que, para entenderlo bien, vamos a hacer justo eso, rebobinar. Viajaremos desde este futuro tan oscuro hasta el mismísimo origen de la crisis para reconstruir la cadena de acontecimientos. La primera ficha del dominó cayó, y fíjate qué ironía, justo en el sector que lo había creado todo, el del software. La inteligencia artificial, que había sido la herramienta definitiva para construir, de repente se convirtió en una amenaza existencial para sus propios padres. A ver, a finales de 2025, las IAs que programan solas se volvieron increíblemente buenas. Tanto que para mediados de 2026, muchas empresas empezaron a hacerse la pregunta del millón. ¿Para qué vamos a pagar licencias carísimas si podemos construir nuestras propias herramientas con IA? El punto de inflexión, la señal de alarma, fue cuando un gigante como ServiceNow anunció despidos masivos. Ahí quedó claro que ni los más grandes estaban a salvo. Y aquí es donde se pone en marcha el verdadero motor de la crisis, lo que el informe llama la espiral de desplazamiento de la inteligencia. Es un círculo vicioso que se retroalimenta. Despides gente gracias a la IA, te ahorras un dineral, inviertes ese dinero en una IA todavía mejor, que a su vez te permite despedir a más gente. Una espiral sin fin. Vamos a desglosar este ciclo porque es la clave. Cada paso, visto de forma aislada, tiene toda la lógica del mundo para una empresa. Mejoras tu IA, reduces costes despidiendo a gente y con lo que te ahorras inviertes en más IA para ser todavía más eficiente. El problema es que aunque cada decisión individual era racional, el resultado colectivo fue simplemente catastrófico. Pero ojo, que esto no se quedó solo en el sector tecnológico. ¿Qué va? Muy pronto la onda expansiva empezó a desmantelar industrias enteras cuyo modelo de negocio se basaba en el fondo en las limitaciones y las manías que tenemos los seres humanos. Pensemos un momento en todos esos negocios que existen porque a nosotros nos da pereza comparar, porque somos fieles a una marca sin saber muy bien por qué, o porque simplemente aceptamos un precio por comodidad. Bueno, pues a esto lo llaman intermediación por hábito. Y era básicamente un castillo de naipes a punto de venirse abajo. Y aquí vemos el choque de trenes. Una persona se guía por la costumbre, se cansa de buscar, acepta un precio que no es el mejor. Un agente de IA, en cambio, es una máquina implacable. No le debe lealtad a nadie, no descansa nunca y su único objetivo es optimizar el coste y la eficiencia. 24 horas al día, 7 días a la semana. El impacto fue tremendo. Desde plataformas de viajes y comparadores de seguros, donde los agentes de IA encontraban siempre la oferta más barata en segundos, hasta las comisiones inmobiliarias o las tasas que cobran las tarjetas de crédito. De repente, todos los intermediarios que añadían costes al sistema estaban en el punto de mira. Y como era de esperar, todo este caos en la economía real no tardó nada en saltar al sistema financiero. Y aquí es donde los problemas, que hasta ahora eran de sectores concretos, se empezaron a conectar entre sí, creando una cascada de fallos en cadena. Para hacernos una idea de la magnitud, pensemos en el mercado de crédito privado. Para 2026 movía 2,5 billones, con B, de dólares. Una parte gigantesca de ese dinero se había prestado a empresas de software, partiendo de la base de que sus ingresos por suscripción eran tan fiables y predecibles como un reloj suizo. Y esta frase del informe, la verdad es que lo clava. Todo el sistema financiero, sin ser muy consciente de ello, había hecho una apuesta masiva y coordinada a una sola cosa: a que el valor y los sueldos de los trabajadores cualificados seguirían creciendo para siempre. Así es como se rompió la cadena. Primero, los ingresos del software dejaron de ser recurrentes y predecibles. Después, los préstamos que se basaban en esos ingresos empezaron a fallar. Esto provocó pérdidas enormes en los fondos de inversión que tenían esos préstamos. Y esas pérdidas llegaron hasta las aseguradoras, que en teoría eran la fuente de capital permanente del sistema. De repente, ese capital ya no parecía tan permanente.
Y con el sistema financiero tiritando, la crisis llegó al pilar fundamental de la economía de la gente de a pie, el mercado de la vivienda. Estamos hablando de un mercado de 13 billones de dólares, una cifra que marea solo de pensarla. El riesgo ya no estaba en un sector concreto, sino en el corazón del patrimonio de millones de familias. Y aquí hay una diferencia importantísima con la crisis de 2008. En 2008 el problema eran las hipotecas basura, préstamos que eran malos desde el minuto uno. En esta crisis de 2028 los préstamos eran buenos, se les habían dado a personas con trabajos estables y un historial de crédito impecable. El problema no era el préstamo en sí, sino que el mundo cambió radicalmente después de que lo firmaran. El futuro prometedor sobre el que se construyó esa hipoteca simplemente se evaporó. Y esto nos lleva a la pregunta más terrorífica de todas para el sistema financiero. Si los profesionales más cualificados, la base de la pirámide, ya no tienen ingresos estables, ¿siguen siendo seguras esas hipotecas que se consideraban a prueba de balas? Y con esa pregunta tan inquietante resonando en el aire, el ejercicio mental se acaba. Es el momento de dejar ese futuro hipotético y volver a nuestra realidad. Porque, por supuesto, la buena noticia es que no estamos en 2028. Todo este escenario ha sido una reconstrucción de un futuro que podría pasar, no de uno que tenga que pasar. Es una herramienta para hacernos pensar. Y esto nos lleva al punto final, al más importante. El informe acaba con esta imagen tan potente. El canario en la mina de carbón sigue vivo. ¿Qué quiere decir? Pues que esos círculos viciosos catastróficos que hemos descrito todavía no se han puesto en marcha. Aún estamos a tiempo. Y aquí es donde nos deja este análisis. A nivel individual, cada uno puede mirar sus inversiones y evaluar sus riesgos. Pero la pregunta de verdad, la fundamental, es colectiva. Como sociedad, ¿vamos a ser capaces de actuar, de adaptarnos a este cambio tan bestia antes de que nos pase por encima? La respuesta a esa pregunta, sin ninguna duda, es la que va a definir nuestro futuro.